Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que creo que nos va a encantar a todos. ¿Alguna vez se han preguntado qué secretos hay detrás de esas miradas magnéticas, esas sonrisas que desarman y esas palabras que parecen flotar en el aire, dejándonos pensando por días? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del coqueteo, pero no de cualquier coqueteo, sino de uno que parece haber encontrado su hogar en la propia declaración de uno de nuestros actores favoritos. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y de su intrigante frase, «Puedo coquetear toda mi vida». ¿Qué significa realmente esto? ¿Es una simple pose, una habilidad innata, o hay algo más profundo detrás de esta confesión tan audaz? Prepárense porque vamos a desmenuzar este tema con todo el detalle que se merece. Y antes de que nos perdamos en las profundidades del encanto, si eres nuevo por aquí, te animo a que te suscribas a nuestro canal. Así no te perderás ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos las personalidades, las historias y los secretos que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan cautivador. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para estar siempre al día. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué significa realmente cuando Kerem Bürsin dice que puede coquetear toda su vida? Para empezar, creo que es importante desmitificar un poco el coqueteo. A menudo lo vemos como algo superficial, como un juego vacío de intenciones. Pero si lo pensamos bien, el coqueteo es un arte. Es una forma de comunicación no verbal, un baile sutil de miradas, gestos y palabras que puede crear conexión, generar interés y, sí, incluso encender una chispa. No se trata solo de estar buscando algo, sino de saber cómo interactuar de manera que la otra persona se sienta vista, valorada y, por qué no, intrigada. Kerem Bürsin, con su carisma y su presencia escénica, ha demostrado una y otra vez tener esa habilidad. No es solo su físico, aunque seamos honestos, ayuda, sino esa manera de mirar, de sonreír, de decir una frase que te deja pensando. Hay una seguridad en él, una especie de magnetismo natural que hace que sus interacciones, tanto en la pantalla como fuera de ella, sean siempre dignas de atención. Cuando él dice que puede coquetear toda su vida, creo que no está presumiendo vacíamente. Más bien está reconociendo una parte de su personalidad, una habilidad que utiliza para conectar con la gente, para crear atmósferas, para hacer que las interacciones sean más vivaces y memorables. Podríamos desglosar esta afirmación en varios puntos clave. Primero, la confianza. Coquetear de manera efectiva requiere una gran dosis de seguridad en uno mismo. No se trata de arrogancia, sino de saber quién eres y qué ofreces, y estar cómodo compartiendo esa energía con los demás. Kerem Bürsin proyecta esa confianza, esa tranquilidad que te hace pensar, este tipo sabe lo que hace. Y cuando hablamos de coqueteo, esa confianza se traduce en gestos sutiles, en miradas que dicen más que 1000 palabras, en un tono de voz que envuelve. No es forzado, es natural. Es como si hubiera nacido sabiendo cómo generar esa conexión especial. Segundo, la habilidad de lectura social. Coquetear no es solo hablar, es escuchar y observar. Es entender las señales que te envía la otra persona, saber cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo hacer una pausa. Es un constante juego de adivinanzas y respuestas. Un coqueteo exitoso implica estar sintonizado con el otro, percibir sus reacciones, sus intereses, sus vulnerabilidades. Y Kerem parece tener esa habilidad innata de leer las habitaciones, de sentir la energía de las personas, y de responder de una manera que es a la vez halagadora y un poco misteriosa. No se trata de ser un manipulador, sino de ser un maestro en la comunicación, en la creación de una dinámica interesante. Tercero, la versatilidad. Decir que puede coquetear toda su vida, sugiere que no es algo que solo haga en situaciones románticas o de alto riesgo. Podría implicar que es una forma de interactuar en diferentes contextos. Tal vez lo usa para generar empatía con sus fans, para conectar con colegas en el set, o incluso para mantener vivas las relaciones personales. El coqueteo en su esencia más pura es una forma de mostrar aprecio, de generar una conexión humana, de añadir un toque de ligereza y diversión a las interacciones cotidianas. Si Kerem Bürsin puede mantener esa chispa en cualquier escenario, eso habla de una inteligencia emocional y social muy desarrollada. Además, consideremos el poder de la palabra. Una frase como «puedo coquetear toda mi vida» no es solo una declaración, es una invitación a pensar. Te hace cuestionarte qué tipo de persona es capaz de decir algo así con tanta convicción.
Te lleva a analizar sus películas, sus entrevistas, su presencia en redes sociales. ¿Encuentras pruebas de esta habilidad? Probablemente sí. Sus personajes a menudo son encantadores con un toque de picardía y un gran magnetismo. Y en la vida real, sus interacciones con fans y colegas suelen estar marcadas por una cercanía genuina y un humor inteligente. Vamos a profundizar en la psicología detrás del coqueteo. ¿Por qué nos atrae tanto? La neurociencia nos dice que el coqueteo activa ciertas áreas del cerebro asociadas con la recompensa y el placer. La dopamina, ese neurotransmisor de la motivación y el placer, se libera cuando experimentamos algo que nos resulta gratificante y el coqueteo, cuando se hace bien, puede ser muy gratificante. Las miradas prolongadas, las sonrisas sutiles, el contacto físico, todo esto puede enviar señales al cerebro que aumentan la excitación y el interés. El coqueteo es, en esencia, una forma de jugar con la anticipación. Creamos una expectativa de algo más, una posibilidad que nos mantiene intrigados. Kerem Bürsin, al decir que puede coquetear toda su vida, quizás está reconociendo que domina esta ciencia del placer y la anticipación. No es solo un actor que interpreta roles románticos, sino que parece poseer esa cualidad intrínseca que hace que las interacciones sean más interesantes. Pensemos en cómo esto se manifiesta en su actuación. Un personaje que coquetea bien es un personaje que te atrapa. Te hace querer ver cómo se desarrolla esa interacción, cómo reacciona la otra persona, si la chispa prende o se apaga. Él tiene esa capacidad de crear esa tensión, esa dulzura, esa picardía que nos mantiene al borde de nuestros asientos. Y no olvidemos el elemento de la autenticidad. Aunque pueda parecer un arte, el coqueteo más efectivo es a menudo el más auténtico. Cuando alguien te coquetea y sientes que es genuino, que viene de un lugar de interés real, es mucho más poderoso. La afirmación de Kerem podría significar que él se siente cómodo siendo él mismo en estas interacciones, que no está forzando nada. Es una expresión de su personalidad. Y en un mundo donde a menudo intentamos proyectar una imagen idealizada, la autenticidad es increíblemente atractiva. Pensemos en las diferentes formas de coquetear. No todas son iguales. Está el coqueteo directo y descarado, el coqueteo sutil y juguetón, el coqueteo intelectual basado en el ingenio, el coqueteo basado en el humor. Kerem parece dominar varias de estas facetas. Lo hemos visto en roles que requieren una gran cantidad de encanto, pero también en entrevistas donde su sentido del humor y su inteligencia brillan. Esta versatilidad es clave. No se trata de una sola técnica, sino de una caja de herramientas completa de habilidades de interacción social. ¿Podría esta frase ser también una metáfora? Quizás no solo se refiere al coqueteo romántico. Tal vez se trata de la capacidad de mantener la conexión humana, de generar empatía, de ser un comunicador efectivo a lo largo de toda su vida, independientemente de las circunstancias. En el mundo de la actuación, esto es fundamental. Los actores deben ser capaces de conectar con sus compañeros de escena, de entender y transmitir emociones, de crear una dinámica creíble. Si Kerem Bürsin puede aplicar esa misma habilidad para interactuar de forma positiva y carismática en todos los aspectos de su vida, entonces su declaración cobra aún más profundidad. Otra forma de verlo es a través de la lente de la energía vital. El coqueteo en su forma más elevada es una expresión de esa energía vital, de esa alegría de vivir, de esa capacidad de disfrutar el momento presente y de compartir esa alegría con los demás. Alguien que puede coquetear toda su vida es alguien que parece tener una fuente inagotable de esta energía. No se cansa de conectar, de crear vínculos, de añadir un toque de magia a sus interacciones. Es una forma de decir, me gusta la vida, me gusta interactuar con la gente y disfruto haciéndolo de una manera que sea estimulante y positiva para todos. Pensemos en el impacto que esto tiene en su carrera. Un actor que es percibido como carismático y que sabe cómo interactuar genera un mayor interés tanto en su trabajo como en él como persona. Los fans se sienten más conectados, los directores confían en él para roles que requieren este tipo de presencia, y las marcas lo buscan por su capacidad de generar afinidad. La frase de Kerem Bürsin, más allá de ser una simple anécdota, es una ventana a una habilidad que probablemente ha sido fundamental en su éxito. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Si no somos actores famosos, ¿cómo podemos aplicar esta idea de coquetear toda la vida en nuestras propias vidas? Creo que la clave no está en convertirse en un seductor profesional, sino en adoptar la actitud detrás de esa afirmación.
Se trata de cultivar la confianza en uno mismo, de mejorar nuestras habilidades de comunicación, de estar más presentes en nuestras interacciones, de buscar la forma de conectar con los demás de una manera positiva y sí, quizás un poco juguetona. Esto implica prestar atención a los detalles, una sonrisa genuina, un contacto visual directo pero respetuoso, una escucha activa, un comentario bien intencionado que haga reír o pensar. Se trata de no tener miedo de mostrar un poco de nuestra personalidad, de arriesgarnos a ser un poco vulnerables, de añadir ese toque de encanto a nuestras conversaciones. No se trata de engañar a nadie, sino de enriquecer nuestras interacciones, de hacer que las personas se sientan más cómodas y valoradas a nuestro alrededor. Incluso en el ámbito profesional, una buena habilidad para interactuar, para generar rapport, puede marcar una gran diferencia. Un colega que sabe cómo generar un buen ambiente, que sabe cómo hacer que las reuniones sean más amenas, que sabe cómo ofrecer un cumplido sincero, es un colega que todos apreciamos. Y eso, en cierto modo, también es una forma de coqueteo social. Es generar una conexión, una afinidad, una atmósfera positiva. Por lo tanto, cuando Keren Bürsin dice puedo coquetear toda mi vida, creo que está hablando de una forma de ser, de una filosofía de interacción. Es la capacidad de mantener viva la chispa de la conexión humana, de añadir un toque de magia a las interacciones cotidianas, de ser una persona que irradia una energía positiva y magnética. Y esa es una habilidad que todos podemos aspirar a cultivar, cada uno a su manera. No se trata de tener la misma fama o el mismo carisma que un actor de Hollywood, sino de adoptar esa actitud de apertura, de confianza y de conexión. Para resumir, hemos explorado el significado detrás de la audaz declaración de Keren Bürsin. Hemos visto cómo el coqueteo, lejos de ser superficial, es un arte complejo que implica confianza, lectura social, versatilidad y autenticidad. Hemos tocado la psicología que hay detrás, la liberación de neurotransmisores del placer y el juego de la anticipación. Hemos analizado cómo esta habilidad puede ser fundamental en la carrera de un actor y cómo, más allá de las cámaras, puede aplicarse a nuestras propias vidas para enriquecer nuestras interacciones y cultivar relaciones más significativas. La idea no es convertirnos en seductores, sino en adoptadores de esa energía vital, de esa capacidad de conexión humana que Keren Bürsin parece poseer y disfrutar. Es una invitación a ser más presentes, más seguros de nosotros mismos y a añadir un toque de encanto a todo lo que hacemos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por desmenuzar este interesante tema conmigo. Me ha encantado compartir estas ideas con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la frase de Keren Bürsin? ¿Creen que es solo una pose, o ven esa habilidad en su carrera? ¿Y cómo creen que podemos aplicar este arte del coqueteo en nuestras propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Siempre disfruto mucho leyendo sus opiniones y aprendiendo de sus perspectivas. Sus comentarios son súper valiosos para mí y para toda la comunidad de este canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante, informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran like. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que disfrutaría de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.